nos habla. Un día el apóstol Sergio decía cuán importante es ponerle atención a las profecías, porque aún en medio de la profecía el Señor habla. ¿Cuánto creemos que el Señor habla? Y entonces, una de las cosas que yo quiero hablarle esta noche es acerca de cómo es que nosotros como pueblo de Dios somos formados. Y quiero, hay en la Biblia, por ejemplo, encontramos nosotros que uno de los instrumentos de formación son los martillos. En la Biblia, solamente apúntelo, por favor, le voy a dar las citas. Vemos 5 cosas que fueron formadas a través de un proceso usando martillos. La primera cita, Éxodo capítulo 25 y verso 31. Éxodo 25, 31. Éxodo 25, 31 nos habla del martillo apostólico y es un martillo de formación. Tome nota de eso. Cuando estamos hablando de Éxodo 25, 31, la Biblia dice que a través de una obra de martillo fue formado el candelero. Vamos a estudiar que el candelero es figura de la iglesia, y la iglesia, como un candelero, tiene que ser procesado y tiene que ser formado, y como el oro tiene que ser purificado en el fuego. Entonces, el martillo apostólico es un martillo como ministerio, es un martillo de formación. Éxodo 25, 31. Lo segundo que también se formaba utilizando el martillo eran las armas de guerra, las espadas. Y las espadas nos hablan de un instrumento para la guerra y es figura del ministerio profético. Primer libro de Samuel 13, 20, 21. Le vuelvo a repetir. También las espadas eran forjadas con martillos. Los herreros hacían espadas de hierro. Y eso nos habla a nosotros de una formación o de una preparación para la guerra. Y nos está hablando del ministerio profético. El ministerio profético es un ministerio de guerra. Es un ministerio que prepara para la guerra. El ministerio apostólico es un ministerio de formación. Pero cuando se habla de lo profético, una de las características del ministerio profético es que es un ministerio para la guerra. Forja para la guerra, forma carácter de guerrero. Los profetas regularmente, hermano, su carácter es un carácter de fe de guerra. Entonces Dios pone profetas, y una de las cosas es formarnos para hacer de nosotros una iglesia guerrera. Lo tercero que se hizo a través de un proceso de trabajo usando el martillo fueron las trompetas de plata. Cuando se habla en la Biblia de las trompetas de plata, la plata es figura de redención. Y la redención viene a través del ministerio evangelístico. Números capítulo 10 y verso número 2, apunte la cita, Números 10, 2. Las trompetas de plata, y la plata, cuando en la Biblia se habla de la plata, se habla de redención. Entonces las trompetas fueron forjadas, fueron formadas usando martillos, y esas trompetas, el material que se usó fue la plata, y eso nos habla del ministerio evangelístico. Lo cuarto que se usaron martillos fueron para hacer herramientas agrícolas, arados, azadones, y eso nos habla de un ministerio de preparación, preparándonos para hacer instrumentos para trabajar dentro del campo, para la cosecha. Y eso nos habla del carácter del ministerio pastoral, nos forma para trabajar. Ministerio pastoral es un ministerio que hace que la iglesia sea una iglesia que está siempre activa, está trabajando. Primer libro de Samuel 13:20, apunte la cita. Primer libro de Samuel 13:20. Instrumentos que son forjados para trabajar dentro del campo. Regularmente son instrumentos que sirven para sembrar y para cosechar.
¿verdad? Eso habla del ministerio pastoral. Primer libro de Samuel 13:20. Instrumentos forjados, formados para la preparación, son preparados para trabajar. Ahí también van los que son las hoces. Se recuerda, la hoz es un instrumento para cosechar también. Y por último, lo que también se trabajaba martillo eran las piedras. Y eso nos habla del ministerio magistral, del ministerio del maestro. Y las piedras son instrumentos que se usan para la edificación. Jeremías capítulo 23 y verso número 10. Jeremías 23:10. ¿Qué otra cosa se formaba a través de los martillos? Usando martillos era la formación de las piedras, trabajar las piedras. Y prácticamente era lo que se conocían los canteros. Entonces los canteros representan el ministerio magistral. Es un ministerio que va dando forma, enseñanza, edifica con la palabra. Jeremías 23:10 y primer libro de Pedro 2:5. Te voy a repetir rápidamente los 5 ministerios en representación o trabajando como martillos, porque hay una palabra bien preciosa que es Jeremías 51:20. Dice, hablando el Señor en Jeremías 51:20, dice: martillo me sois en mis manos. Entonces Dios a nosotros como ministros nos usa como martillos. Y no solamente a los ministros, también la iglesia es usada, porque el carácter apostolar se puede dar también en ustedes, porque están bajo una cobertura apostolar. Dios les puede usar a ustedes bajo un carácter profético. Amén. ¿Por qué? Porque están también bajo una cobertura profética. Dios les puede usar como un arma poderosa, como sería prácticamente como un arma de siembra y de cosecha. O sea, Dios le puede usar también bajo una unción pastoral, bajo una unción evangelística, como una trompeta trayendo redención a los perdidos. Y Dios le puede usar también para la formación de piedras para edificar y construir una casa. Entonces, los 5 ministerios están representados también en estos martillos. Pero hoy no vamos a tener el tiempo para ver los 5, pero me quisiera yo detener solamente en uno. Y creo que cuando Dios habla a través de la profecía que estaba dando la pastora, ella decía acerca del oro. Y entonces cuando nosotros estamos pensando en el ministerio apostólico, un ministerio de formación, en Éxodo capítulo 25 y verso número 31, vamos a estudiar en esta noche el proceso, la formación del candelero. Ahí nosotros vemos en Éxodo 25, 31, cuando le dijeron a Moisés que haría un candelero de oro. Hay 2 instrumentos que no se usó madera, y es el candelero de oro y es el abacro. ¿Se recuerdan donde se lavaba? Todo lo demás tenía, el arca del pacto tenía madera recubierta, el altar del incienso era madera también recubierta, el altar de bronce también era de madera recubierta, pero los 2 únicos elementos que vemos en la Biblia que eran de metal y no había intervención de madera es en el candelero de oro y en el abacro. El abacro era de bronce. ¿Se recuerda usted? Dice que aún las mujeres mismas dieron también de sus espejos. Entonces en los tiempos antiguos los espejos no eran como los que hoy conocemos nosotros, sino que eran de bronce pulido, y a pesar de que la imagen no era muy nítida, ¿verdad?, se miraba la imagen un poco distorsionada. Pero Éxodo 25, 31 dice, y aquí vamos a entrar a la enseñanza de esta noche: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Cuando la palabra del Señor, hermanos amados, nos habla acerca del candelero, fíjense que es interesante ver
que en la Biblia el candelero es una figura de la iglesia. La iglesia debe de ser formada. Por eso nosotros, al igual como el oro, es necesario que tengamos que ser pasados por ciertos procesos. Si nosotros no fuéramos pasados por ciertos procesos, lamentablemente nuestro carácter y nuestro temperamento seguiría siendo el mismo. Usted sabe que carácter y temperamento no es lo mismo, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Pero es necesario que nosotros, al igual como fue formado, fue tratado el oro, en el candelero es interesante ver algo. El candelero, cuando se fabricó, cuando se hizo de una sola pieza. En el candelero no había remiendo, sino que se tomó en bruto una parte de oro y se empezó a labrar. No se unió absolutamente, no tenía nada de unión, sino que era de una sola pieza. Así que el que trabajó ese oro era prácticamente una persona que sabía acerca de su oficio. Ahora, la iglesia en la Biblia es comparada al candelero. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y verso número 12, vaya Apocalipsis 1:12, la palabra del Señor nos muestra algo acerca del candelero. Apocalipsis 1:12. Y esto es lo que ve el apóstol Juan allá en la revelación de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 1:12. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué dice Apocalipsis 1:20, la parte final? Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, entonces el candelero representa, es un símbolo de las 7 iglesias. Cuando se le muestra y se le da la revelación a Juan, dice que le mostraron el misterio. Y entonces dice, te voy a explicar acerca del misterio, de lo que tú viste. El candelero que tú vistes representa las 7 iglesias. Entonces usted sabe que el Señor le habló a la iglesia y le habla a la iglesia a través de lo que Apocalipsis nos muestra. Usted sabe que las 7 iglesias se pueden estudiar cronológicamente como la historia de la iglesia. Por eso cuando nosotros vemos la iglesia de Filadelfia representa la iglesia novia, la iglesia esposa, la iglesia que se va a casar con el Señor. Y la iglesia Laodicea es la iglesia tibia, es la iglesia que se queda en la gran tribulación. Hay un engaño a veces, hermano, porque fíjese usted que hay ciertas enseñanzas que se dice que en el arrebatamiento todos los evangélicos se van a ir, y eso no es cierto. El ser arrebatado es el premio, no es solamente un regalo, sino que es un premio que se obtiene a través de una vida consagrada y entregada. Hay cristianos que se van a quedar en la gran tribulación, hay gente que se va a quedar en la gran tribulación. La Biblia dice que a Juan le muestran y dice, ¿quiénes son esta gran multitud? Esos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces hay gente que se va a quedar en la gran tribulación, lamentablemente. Y esa gente que se va a quedar en la gran tribulación son aquellos que durante, si pusieras el favor de poner atención, se los voy a agradecer. Entonces, oiga hermano, dice Números capítulo 8 y verso número 4. Lea por favor Números 8:4. Números 8:4, vaya ahí por favor. ¿Cómo dice? Léalo por favor juntamente conmigo. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo. Conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Ahora,
si la iglesia representa un candelero, quiere decir que nosotros tenemos que ser formados. Y una de las formas como vamos a ser formados como candeleros, si somos una iglesia, es que vamos a ser trabajados a martillo. Lamentablemente a veces no quisiéramos, hermano, porque nosotros quisiéramos que nuestra formación fuera quizás más fácil. A veces quisiéramos como que nuestra formación fuera de caricias. A veces quisiéramos que nuestra formación no llevase de por medio lágrimas. A veces quisiéramos que nuestra formación no llevase de por medio trato. Pero dése cuenta usted que en este pasaje la Biblia dice que sería labrado, trabajado a martillo. Creo que cuando nosotros no somos pasados a través de ese proceso, es muy difícil que el carácter, usted sabe que Dios permite que a través de un proceso en nuestra vida, muchas cosas se vayan quitando. Hay cosas que a veces, hermano, nosotros traemos del mundo. Hay cosas que a veces nosotros traemos, hermano, de una vida antigua. Y muchas veces esas cosas tienen que ser trabajadas. Si no son trabajadas, tarde o temprano, eso nos va a causar daño en el ministerio o nos va a causar daño dentro de la propia iglesia. Hay gente que a veces al no ceder y no permitir los tratos de Dios en su vida, no permiten que el carácter, no permiten que la figura de Cristo en ellos no sea formada. Y entonces, hermano, usted se va a dar cuenta, uno podría analizar y uno podría decir, durante el tiempo que yo estoy en el Señor y en el Evangelio, ¿hay cosas que han cambiado en mi vida? ¿O sigo siendo la misma persona? Y entonces aquí podría pasar como aquel dicho, ¿verdad? Pasó por la universidad, pero la universidad no pasó por él. O sea, no hubo formación. Hay gente que está dentro de la iglesia y usted puede ver que envejecen y no son formados. No crecen, no desarrollan. Y en cualquier golpecito que les viene, no aceptan el trato. Ahora, dése cuenta usted, por ejemplo, en el caso del Señor Jesucristo, pero en Isaías capítulo 52 y verso número 13, Isaías 52, 13, mire qué dice la palabra del Señor, hablando acerca del Señor Jesucristo. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado y será puesto muy en alto. Pero ¿qué dice Isaías 52, 14? ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Cuando uno va a Isaías 53, usted se da cuenta que el Señor Jesucristo, hermano, cuando es presentado, realmente se ve como ese siervo sufriente. En Isaías 52 se ve como el siervo prosperado. Ahora, yo digo a veces, ¿quiénes no queremos ser siervos prosperados? ¿Quiénes no queremos ser siervos exaltados? Pero ¿cuántos queremos ser siervos humillados? Nadie quiere ser siervo humillado. Nadie quiere ser siervo tratado. Pero Isaías 52 dice, he aquí mi siervo, hablando, y está hablando del mismo personaje de Isaías 53, que es Jesucristo. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Pero dése cuenta usted que cuando se habla acerca de ese siervo, la Biblia dice que se asombraron de él muchos, porque de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Cuando Isaías 53 nos habla acerca de la vida del Señor y cómo es que él, siendo llevado a la cruz del Calvario, hermano, hubo un trato pero muy fuerte sobre su vida, de tal manera que lo que Isaías 53 muestra es realmente la realidad. Hay veces que se pinta al Señor y se trata de hacer una imagen acerca de él, y nunca, aunque los hombres quieran presentarlo,
nunca se va a poder presentar y hacer una verdadera imagen de su sufrimiento. Pero dice la palabra del Señor en Isaías 53:2, hablando del Señor: subirá cual renuevo delante de Él, delante del Padre, y como raíz de tierra seca. No hay, que dice, parecer en Él, ni hay hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Por qué? Porque el rostro del Señor fue desfigurado. El Señor, hermano, dice la Biblia que con una caña golpearon sobre su cabeza, rompieron su cabeza, de su cuerpo emanó sangre, su rostro fue completamente desfigurado. Hermano, arrancaron sus barbas. Dice la Biblia que pusieron una corona de espinas en su cabeza. Ahora, la Biblia dice que aunque se le pudiese ver, no hay parecer en Él, ni hay hermosura. Le veremos, dice el profeta Isaías, mas sin atractivo para que le deseemos. Y con todo eso, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, y con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo, que dice 53:10, a padecimiento. Pero cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Él verá linaje, vivirá por largos días, interprétese eternidad. En la Biblia, cuando aparece la palabra largos días, esa palabra también se interpreta como eternidad. Por eso allá en Isaías, allá en el Salmo 23, dice la palabra: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa palabra largos días, interprétese eternidad. Y entonces dice que este siervo sufriente, este siervo quebrantado, este siervo en padecimiento, hermano, es como ese candelero que tuvo que ser labrado a martillo. Hay veces, hermano, que para que nosotros seamos formados, primero tienen que deformarnos, tienen que deformar pensamientos, actitudes, forma de ser, para que entonces el carácter de Dios sea formado en nuestra vida. Muchas veces no quisiéramos ese trato, hermano. Yo no lo quisiera en mi vida, pero quiero decirle que es necesario. Quiero decirle a usted que es necesario ese trato, para que entonces nosotros seamos conformados a la imagen del Señor, para que seamos conformados de acuerdo a esa imagen. Por eso dice Hebreos capítulo 5 y verso número 8. Vaya a Hebreos 5:8. Mire por qué muchas veces Dios permite el padecimiento en nuestra vida. Ahora, no le estoy diciendo yo con esto que Dios se goza que nosotros padezcamos. No le estoy diciendo yo con eso que Dios se deleita que usted padezca. Pero Dios permite el padecimiento, porque el padecimiento, algo que va a formar en nosotros es la obediencia. Dice la palabra del Señor en Hebreos 5:8: y aunque era hijo, y ese hijo está con E mayúscula, hablando acerca del unigénito, el unigénito hijo del Padre, y aunque era hijo, por lo que padeció, que dice, aprendió, que dice, la obediencia. Usted ha oído que hay gente que dice: ¿y cómo es posible que usted es hijo de Dios y sufre? Y hay gente que a veces dice: yo no parezco hijo de Dios, porque si yo fuera hijo de Dios, Dios no me trataría. A veces siento que me trata como que fuera un bastardo. Y hermano, estamos equivocados, porque Hebreos dice que por cuanto somos hijos, Él nos disciplina. Que si Él nos dejara sin disciplina, entonces nosotros tendríamos que considerar que no somos hijos, que somos bastardos. Pero dice la palabra del Señor que Él permite que seamos tratados, que seamos formados. Dice que Cristo, por lo que padeció, Él aprendió la obediencia. Ahora yo le digo una cosa: regularmente la desobediencia se paga. Y hay veces que la desobediencia se paga muy caro. Y cuando la desobediencia se paga, escuche esto, regularmente el que falló en eso ya no vuelve a fallar, porque sabe que las consecuencias de la desobediencia son letales. Sabe muy bien que, yo le decía la vez pasada a usted esto, y creo que esta es una realidad: Dios solamente está comprometido a cuidar
y a velar por aquello que está metido dentro de su régimen. Cuando se sale uno del régimen, uno mismo ha quebrantado la ley. Y entonces uno dice, ¿por qué me está pasando eso? Y a veces uno no se pone a pensar que uno se salió de un parámetro, se salió de una situación, y esa situación corre riesgos. Mientras que el hijo pródigo estaba dentro de la casa, él no iba a comer nunca comida de cerdos. Mientras que el hijo pródigo estuviera en sujeción al padre, nunca iba a estar, hermano, en la posilga mendigando y llorando. Hay veces, y creo esto, hermano, de que hay gente que padece, y padece por causa de su desobediencia. La desobediencia, hermano amado, se paga muy cara, y a veces se paga con lágrimas. Y usted no me dejará mentir que en más de alguna parte de nuestra historia, en nuestra vida cristiana, hemos sido desobedientes. Y hemos visto las consecuencias de la desobediencia. Hemos visto el sufrimiento de la desobediencia. Hemos visto, hermano, que se pierde el gozo porque no cuando hay desobediencia. Y uno sabe muy bien, hermano, cuando ese padecimiento a veces está viniendo. Ahora, Cristo Jesús, sin ser desobediente, padeció. Cristo nunca, dice la Biblia, se halló engaño en su boca. Imagínese usted. Y la Biblia dice que Él tuvo que ser perfeccionado. Ahora, ¿perfeccionado en qué sentido? En una naturaleza humana. ¿Perfeccionado en qué sentido? Porque dice Hebreos 5:9, el versículo siguiente, léalo. Y habiendo sido, ¿qué dice? Perfeccionado. Entonces, ¿perfeccionado en qué? Perfeccionado en su carácter, perfeccionado en su propia vida, perfeccionado en el hecho de someterse como humano a la obediencia, someterse a Dios. El padecimiento, hermano, lo perfeccionó. El ser tratado, hermano, lo perfeccionó. Ahora yo le digo algo, el trato nos perfecciona. El trato nos perfecciona. Yo le puedo decir a usted que el trato a mí me ha perfeccionado. El trato perfecciona. El trato, hermano, quita ciertas áreas de nuestra vida que Dios muchas veces nos pide. A veces Dios trata con el orgullo. A veces Dios trata con la altivez. A veces Dios trata con la autosuficiencia. Usted se recuerda cuando trataron con Pedro. Pedro, yo sé que no estaba, hermano, no estaba en la mentira, pero había algo en su vida que tenía que ser perfeccionado. Él le dice al Señor: Señor, yo hasta estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y el Señor le dice: Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte. Ahora, él tuvo que ser perfeccionado. Yo pienso que una de las áreas que perfeccionaron en la vida del apóstol Pedro fue la autosuficiencia. Hay veces, hermano, que la autosuficiencia es dañina. Cuando a veces sentimos que somos muy autosuficientes, cuando a veces sentimos que estamos por encima de los demás, nadie es mejor que nosotros, ni nadie será mejor que nosotros si somos autosuficientes. Y hay veces que Dios tiene que tratar esa autosuficiencia. Mire, aún el que se siente estar muy firme, Dios trata con él. Porque dice la Biblia que el que está firme, mire que no caiga. Y entonces, hermano, hay veces que Dios tiene que tratar ciertas áreas de nuestra vida. Y las tiene que tratar a través, como ese candelero que tenía que ser labrado. Ahora, mire, es interesante ver esto, hermano. Cuando se da un proceso en el oro, hay tres cosas, y quiero que tomen en cuenta esto. Número uno, el oro es sacado de la tierra. Lo primero, si usted y yo somos y vamos a ser perfeccionados como ese candelero, Dios tuvo que arrancarnos y tiene que arrancarnos de la tierra. Si nosotros estamos muy enraizados
y las cosas de la tierra ocupan un primer lugar, entonces no vamos a hacer oro perfeccionado. Porque el oro tiene una característica, quiero que tomen en cuenta esto. Cuando el oro es sacado de la tierra, no puede ser usado prácticamente para nada. O sea, si el oro se saca de la tierra y se quiera trabajar así, tal como se saca de la tierra, no se puede trabajar. Porque el oro tiene que pasar a través de un proceso. Tiene que ser pasado a través de un proceso. Y uno de los procesos por los cuales el oro tiene que ser pasado por fuegos purificadores. Fuegos purificadores. Por eso, yo cuando oía la profecía decía, porque así como el oro es probado en el fuego. Y yo creo que a veces, hermano, el oro, nuestra vida, representando ese oro, tiene que ser pasado por ciertos fuegos. Tiene que ser pasado por ciertos procesos de purificación. Usted sabe que el oro, cuando es sacado de la tierra, el oro viene contaminado. Y al venir contaminado lo tienen que descontaminar. Usted y yo, cuando venimos del mundo, veníamos contaminados. Habían cosas que en el mundo nosotros aprendimos. Aprendimos a pensar, aprendimos a hablar, aprendimos a actuar como el mundo actúa. Muchas cosas, hermano, que trajimos del mundo, el Señor tiene que pasarlos por procesos purificadores. Muchas cosas, el Señor viene y nos dice, yo te tomo como oro y voy a hacer de ti un candelero, pero va a ser necesario que te pase por fuegos purificadores. Te tengo que pasar por esos fuegos para que entonces tú seas como ese oro que ya es en las manos de aquel que lo va a trabajar. Se puede trabajar, se puede perfeccionar la obra. Mire, yo no sé, no quiero que tampoco juzgue a nadie, porque no estamos aquí para juzgar a nadie, pero definitivamente hay gente que no le gusta que sea tratada su naturaleza humana. Hay gente que se ofende cuando uno le dice, mire, esa forma como usted es no es agradable. ¿Y sabe qué dicen? Déjeme, yo así soy. Hasta hay gente que dice, yo así nací, así me voy a morir. ¿Verdad? Y entonces no están dispuestos. Ahora, hermano, mire, yo le digo una cosa. Si Dios a usted y a mí nos tomó como oro, Él no nos va a pedir permiso. Él nos va a meter dentro del fuego. Él nos va a meter dentro del fuego. Él no le va a decir, mire, quiere entrar en el fuego. No, porque Dios anhela y desea la perfección en usted y en mí. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, que dice, la va a perfeccionar. El Señor la va a perfeccionar en nuestra vida. Ahora, cuando somos pasados dentro de los fuegos purificadores, fíjese que es interesante esto. A fin de hacerlo útil, debe de pasar a través de fuegos purificadores. Todo aquel que quiera ser útil en la casa de Dios, todo aquel que quiera ser útil dentro de un ministerio, tiene que aceptar pasar por los fuegos purificadores. Tiene que pasar. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cuántos queremos ser instrumentos útiles? Entonces el fuego de los porque el fuego trata de ese proceso. Mire, si el oro pudiese hablar, si el oro pudiese manifestar, en un momento dado pudiese manifestar el oro lo que siente. Hermano, ya me imagino yo qué gritos metería el oro, porque lo tienen que pasar por fuegos muy altos. Y entonces, a fin de hacerlo útil, debe de pasar a través de fuegos purificadores. Es en este punto, de entre los fuegos purificadores, donde son removidas las impurezas. Hay impurezas. Hay impurezas.
Hay cosas que le quitan valor al oro. Hay cosas que le quitan valor a su vida. Hay cosas que le quitan valor a su ministerio. Hay cosas que le quitan valor a su persona. Y quiero decirle algo: hay un fuego que quiere purificar esas cosas, porque Dios le quiere usar a usted y a mí para cosas buenas en su reino. No sé si le das un aplauso, Señor, pero Dios quiere remover las impurezas. Hay veces, mire, uno está diciendo: ¿por qué será que estoy pasando esta prueba? Y el Señor te dice: porque te voy a quitar la impureza. ¿Por qué será que estoy siendo quebrantado? ¿Por qué será que siento que hay cosas que Dios está tratando dentro de mi vida? ¿Y sabe por qué? Porque Dios está removiendo impurezas. Dios está removiendo impurezas en nuestra vida. Todos los que estamos acá, hermano, no hay ni siquiera uno solo que pueda jactarse y decir: cuando yo vine a Cristo yo venía bien limpio. No, hermano. Traíamos un sinnúmero de impurezas. Traíamos un sinnúmero de cosas. Y hay algunas de ellas que todavía sigue Dios tratando con ellas. Hay algunas de ellas como que ha costado más quitarla que otras. Hay gente que a veces dice: mire, qué bendición, yo me convierto al Señor y aquel deseo por el cigarro automáticamente se fue, y ahora no tengo problemas con el cigarro, aunque me siguen gustando las chavas, las mujeres, las sigo codiciando. Entonces, ¿por qué se capta que le quitaron el cigarrillo y lo otro no? ¿Sabe por qué? Porque el cigarrillo tiene olor, pero la impureza nadie la ve más que solo Dios y usted. Amén. Siente usted una persona que tiene olor a cigarrillo. Este se echó su cigarrito, dice, y es cristiano. Pero ¿quién podría sentir que alguien hizo otra cosa? Amén. ¿Cómo podemos sentir el olor a la fornicación? ¿Cómo podemos sentir el olor a la impureza, a la inmundicia, a la lascivia? ¿Cómo podemos sentir olor a la murmuración y al chisme y a las contiendas? Y hermano, y aunque no tengan olor, es tan pecado como el que fuma, como el que se emborracha. Delante de Dios, Dios dice: voy a quitar esas impurezas de tu vida. Amén. Y yo creo que todos los que estamos acá necesitamos esos fuegos purificadores. Nadie de los que estamos acá vamos a decir que no lo necesitamos, porque ustedes dicen: no lo necesito, a la vuelta lo está esperando un horno muy grande. Y doble horno: uno, por mentiroso, por autosuficiente y por no reconocer que necesita limpieza, y dos, para quitarle lo demás. Pero todos los que estamos acá necesitamos ser purificados. ¿Por qué? Porque Dios quiere utilizarnos en su reino, porque Dios quiere hacer de nosotros cosas nuevas. Ahora, las impurezas muchas veces tienen que ser tratadas a las altas temperaturas. Ahora, ¿sabe? Mire pues, cuando la Biblia habla de oro, hay diferentes estados del oro. Hay diferentes estados. Tú puedes ser oro y oro contaminado. Yo puedo ser oro y oro impuro. ¿Me entiende? Pero el nivel más alto, cuando la Biblia dice acá: y harás el candelero de oro puro, ese oro, para que llegase a tener esa calidad, tuvo que ser pasada por las altas temperaturas. Amén. Esto no significa de un medio lavadito, hermano, de una media cosa. Mire, yo más o menos ya dejé un poco el chisme, pero siempre chismeo, porque pues es bonito chismear, ¿verdad? De vez en cuando no tiene uno nada que hacer. ¿Me entiende?
no eres oro puro, tu vida y mi vida todavía están contaminadas. Aquí nadie, absolutamente nadie, ni su servidor, tiene el carácter para poder decir que no necesita el fuego. Cuando usted piensa que ya no necesita el fuego, es cuando más lo necesita, porque la autosuficiencia le está tomando su corazón. Y tenga cuidado, porque la caída de los reyes fueron cuando se sintieron autosuficientes. Tú dices que eres rico, pero tú eres pobre. Tú dices que no tienes necesidad de nada, mas tú tienes necesidad. Amén. Entonces, creo yo que Dios, hermano, está trayendo altas temperaturas a su iglesia. ¿Con qué propósito? Porque Dios está interesado en obtener oro puro en su casa. Porque Él está para hacer y formar una iglesia que quiere ser usada por el Señor. Ahora, el Señor le dice a la iglesia allá en Apocalipsis: retén lo que tienes, mira que nadie tome tu corona y ve que estés firmes, porque no sea que tu candelero sea removido. El candelero es ministerio. Hay gente que es removida, hermano, y dice: ¿por qué me removieron? Porque sencillamente Dios te está removiendo porque no estás aceptando el fuego purificador en tu propia vida. Amén. Mire, hago una pregunta, no me conteste. ¿Cuántos de ustedes, hermano, sinceramente, hicieron cosas para Dios estando mal? No me diga usted que ha hecho cosas buenas estando bien, siempre. Hay cosas que usted a veces ha hecho estando mal. Tú no me vas a decir que no has hecho cosas en el reino estando mal. Usted no me va a decir que han hecho cosas no estando bien. Tú tampoco, yo tampoco. Tú no me vas a decir. ¿Por qué? Porque todos los que estamos acá necesitamos delante de Dios que nuestras escorias sean quitadas. Nadie, hermano, nadie tiene la solvencia para poder decir no. Por eso la Biblia dice que cuando queremos quitar la paja del ojo del hermano, no nos damos cuenta que tenemos una gran viga. Y queremos quitarle a la gente la paja sin darnos cuenta que la viga que tenemos es mucho más grande. Y entonces Dios quiere utilizar un fuego purificador en nuestra vida. Yo no sé si usted quiere ese fuego, y aunque no lo quiera, Dios lo va a traer. Aunque usted quiera esconderse, Dios lo va a traer. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en nuestra santificación. ¿O no? Dios está interesado, hermano. Benditos fuegos purificadores. Benditos fuegos a través de los cuales Dios ha tenido que pasar nuestras almas. Porque si Él no hubiese permitido eso, hermano, no pudiésemos nosotros ir en ese crecimiento espiritual. Por eso es que el Evangelio no es una religión, el Evangelio es un estilo de vida. Es un proceso, es una perfección. Yo estaba platicando con los pastores y yo les decía: hermanos, es increíble poder entender uno con su mente humana cómo es que en la eternidad en el cielo ángeles, espíritus creados por Dios en un ambiente aparentemente no contaminado, se le revelan ángeles. ¿Cómo? Y entonces digo yo: ¿y qué más da que se nos revele gente dentro de la iglesia? Si al Señor, siendo Dios, se le reveló gente, por decir gente. ¿Usted cree? Mire, yo he estado analizando muchas cosas, y una de las cosas que yo he entendido es que Dios, aún a su creación misma, no importando en el nivel creativo, usted sabe que ahora usted y yo tenemos un cuerpo, pero los ángeles ¿tenían o no tenían cuerpos? Sí tenían cuerpos.
pero no eran cuerpos como los nuestros, porque son cuerpos espirituales. Pero ahora, siendo los ángeles, ahora yo digo, ¿era creación perfecta o era creación imperfecta? Era creación perfecta. Pero ahora la pregunta es, ¿y cómo se hicieron imperfectos? ¿Cómo cree usted que se hicieron imperfectos? ¿Ah? Fíjense que yo creo algo. Yo creo que esas creaciones, al igual que nosotros, al nivel en que ellos estaban, ellos tenían también, hermano, tenían voluntad. Y tenían también ellos, hermano, un libre albedrío, podríamos decir. En ese nivel espiritual, fíjense usted, en este nivel espiritual, tenían libertad de estar sometidos o no someterse. Porque ¿cómo podemos entender que Luzbel se revela? ¿Cómo podemos entender que una tercera parte de los ángeles se rebelaron también con él? ¿Cómo? Ahora, por eso Dios ha hecho algo en nosotros. Él también nos ha dejado a nosotros voluntad. Y por eso es que nadie se santifica por la fuerza, sino que cada quien por su propia voluntad decide amar o no amar a Dios, servir o no servir a Dios. O sea, Dios no está detrás diciendo, ¿y por qué no me has venido a servir? ¿Y por qué no te estás santificando? ¿Y por qué no te estás? Dios está mirando. Pero, ¿sabe qué ventaja tenemos nosotros con los ángeles? Que la Biblia dice que Dios no socorrió a los ángeles, pero sí socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Cuántas veces pudo haber fallado Luzbel? Yo pienso que solamente fue una vez. Y fue suficiente para que Dios lo desechara. Una pregunta, ¿cuántas veces usted le ha fallado a Dios? Y no me va a decir aquí, ay hermano, yo nunca le he fallado, porque está mal. Todos, de pensamiento, de actitud, de hablar. Usted sabe que hay pecados de pensamiento, hay pecados de hecho, hay pecados de hablar. Y todos los que estamos acá, en un momento de la vida cristiana, hemos fallado, hemos pecado. Y aún así Dios todavía nos da la oportunidad. Si a nosotros nos hubieran tenido que pasar la factura y cobrarnos como le cobraron a Luzbel, ni estuviéramos aquí, ¿verdad? Imagínate, tremendo, los sacerdotes que entraban a ministrar en el lugar santísimo. Mire, el sumo sacerdote tenía un montón de restricciones, hermano. Se le moría a la mujer, ni la tenía que llorar vos. ¿Cómo podían reprimir su llanto? Ni siquiera tenían que ir a enterrarla. No se tenían que contaminar con muertos. Todas las restricciones que le ponían al sumo sacerdote. De tal manera, hermano amado, que si él no tenía ese cuidado, al entrar al lugar santísimo, se moría. Se cree que el sumo sacerdote llevaba unos cordones en su vestimenta. Y usted sabe que en la orla ellos llevaban unas campanillas. Y la idea de muchos teólogos es que cuando el sumo sacerdote empezaba a cruzar a través de los velos y llegaba hasta el lugar santísimo, cuando él estaba ministrando, las campanillas estaban haciendo un ruido, un sonido. Y eso estaba diciendo a los que estaban afuera que el sacerdote estaba vivo y que la ofrenda estaba siendo aceptada. Si el sacerdote no iba en buenas condiciones, se moría. Y dejaban de oírse las campanillas y decían, se murió.
Y entonces se cree que lo que hacían es que como nadie podía entrar hasta el lugar santísimo, con los cordones lo traían arrastrado. ¿Cuántos arrastrados no hubieran en esta iglesia, hermano? Yo sería el primero. ¿Cuántos? Dígame cuántos. Si muchas veces hemos hecho cosas sin agradar totalmente el corazón de Dios. Y aún así Dios, tan bueno y tan misericordioso con nosotros. ¿Sí o no? Dios ha sido misericordioso con nosotros. Pero ahora yo termino acá y le hago una pregunta a usted. ¿Y cuántos de nosotros, estando ministrando mal, llegó un momento que Satanás nos dijo: ¿ya viste que Dios te use aunque andes mal? Seguí igual si al fin de cabo nadie se da cuenta. Sí, todos lo hacen. Si eso que hiciste no es pecado, ya no exageres, ya también. Pero va a que sentir la unción, sí, diablo, la siento. Y va a que sentir mejor la unción, sí, la siento, y se siente más fuerte. ¿Estás bien así, hombre? Pero ¿cuántos en un momento dado nos sentimos redarguidos delante de Dios y aceptamos que no estábamos bien? ¿Y qué hicimos? Empezar a traer nuestro corazón delante de Dios y decirle: Padre, trae tu fuego purificador a mi vida y límpiame, Señor, y límpiame. Y qué hermoso es, hermano, saber que podemos pasar a través de ese Cordero precioso, saber que podemos pasar a través de ese Cordero santo, saber que podemos pasar a través de ellos. Amén. Pero entonces no solamente te toman como oro de la tierra, nos purifican en los fuegos, sino después viene el tercer paso, que es moldearnos. El moldearnos. Imagínese usted, lo pasan a uno por el fuego, le quitan a uno toda la escoria, ¿va? Yo me recuerdo cuando me quitaron la escoria de la amargura. Yo un tiempo estuve bien amargado con mi padre, y casi por unos 4 o 5 años me era difícil perdonarlo. Había amargura en mi alma, había amargura en mi corazón, había amargura dentro de mi vida. Y entonces Dios empezó a trabajar mi corazón. Empezó Dios a mostrarme que eso no era agradable. Empezó Dios a mostrarme a través de su palabra que eso no era lo que Dios quería que yo fuera. Y entonces empecé a declinar, empecé a morir, empecé a desear en mi vida una actitud diferente. Y entonces, hermano, vienen los fuegos, pero viene entonces el tiempo en donde somos moldeados por Dios. Ahora, ¿cómo el oro es moldeado? Y dése cuenta de esto: después que el oro ha sido llevado a este punto, a ese punto de ser purificado, puede ser moldeado en las manos del artífice. Este proceso es también doloroso, porque el oro debe someterse a los martillos y al golpeteo del formador. Una cosa, hermano, una cosa es arrancarle toda la impureza, y otra cosa es empezar a forjar y dar la forma. Y entonces ahí, dése cuenta que lo que va a empezar a utilizarse es el martillo. Y cada martillazo, cada golpeteo, Dios le está diciendo: te estoy formando. Me dan ganas de meterle uno. Tranquilo, te estoy formando tu carácter. Aquí ya no sos del mundo. Aquí ya no es que le vas a sonar a la mujer y la vas a arrastrar. Aquí es que la vas a amar. Aquí ya no vengas de que así te hizo tu papá. Aquí no. Aquí la Biblia dice: maridos, amad a vuestras mujeres. El pastor, a mí me cuesta. Hay martillo formador. Hay martillo formador.
Y la palabra es un martillo formador, hermano. Por eso hay gente que se enoja y dice, eso lo está diciendo por mí. Claro, por usted, si no se lo estoy predicando al diablo. Si Dios no le está predicando a la pared, Dios a usted y a mí nos está hablando. Pero bendito Dios, porque Dios, hermano, permite que seamos moldeados. Yo me imagino, hermano, cuando empezaron a formar ese candelero y empieza el artífice. Bueno, dice, bueno, ya está limpio, ya fue purificado, ya. Y entonces uno dice, Señor, gracias, papito lindo, ya me limpiaste, úsame. No, te voy a moldear. Te voy a moldear. Es que yo ya quiero. No. Purificado estás, pero no estás moldeado. Purificado estás, pero no has sido también pasado a través de un proceso de formación. Hay gente que quiere hacer muchas cosas, pero sin dejarse moldear. Y quieren ir conforme al modelo de ellos. Y Dios quiere hacernos de acuerdo a su modelo. Por eso le dijeron, tal como se te mostró en el modelo, le dijeron a Moisés, así lo vas a hacer. ¿Y por qué le insistió Dios? Porque hay veces que nosotros queremos nuestro propio modelo. Señor, si me vas a dar, pero ponme anestesia primero. ¿Qué anestesia ni qué nada? Así te voy a dar, para que lo puedas sentir. Mire, hay veces que no quisiéramos sentir los golpes de la vida, pero los golpes de la vida nos forman, ¿o no? ¿Cuántos han sido golpeados a veces en la vida? Yo he sido golpeado, hermano. Pero bendito Dios, porque van formando dentro de ti el carácter. Ahora, ¿qué fue lo que sacaron de ese bulto, hermano, de esa maqueta de oro? Que cuando la sacan de la tierra y después la meten dentro del fuego purificador y después, hermano, hacen una maqueta y dice, ahora empieza el proceso de formación. ¿Y qué fue lo que sacaron? Manzanas. ¿Qué fue lo que sacaron? Flores. Porque mire qué dice la palabra del Señor en ese libro de Éxodo 25:32. Éxodo 25:32, ¿qué dice? Y saldrán 6 brazos de sus lados. 25:32 de Éxodo. Y saldrán 6 brazos de sus lados. 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Ahora, si usted se da cuenta y usted lo estudia, usted se va a dar cuenta, hermano, que prácticamente tenía 6 brazos, 3 y una parte central, que era la base. Y entonces estaban las 7 lámparas, pero eran 3 brazos, más 3 brazos, por todos eran 6 brazos. Y cuando usted va y cuenta, hay algo que llama la atención, hermano. Cada brazo tenía 9 ornamentos. Cada brazo tenía 9 ornamentos. ¿Cómo estaban diseñados? Fíjense que estaban diseñados de tal manera que en cada uno de ellos, de cada brazo, los cuales proceden del candelabro, habían 3 copas, 3 manzanas y 3 flores. Cada brazo tenía 9 ornamentos en total. Y este número es del Espíritu Santo en la iglesia, porque la Biblia habla de los 9 frutos del Espíritu. Ahora yo le digo a usted, ¿cuáles son los frutos del Espíritu de Gálatas 5:22? Más el fruto del Espíritu que dice, ¿es qué? Amor es el primero. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora dése cuenta de 3 cosas: amor, gozo y paz. Escuche esto: amor, gozo y paz es fruto que va en relación a un estado
interno, un estado personal. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. ¿Qué más dice? Benignidad, bondad. ¿Y qué dice? Amor, gozo, paz. Paciencia, benignidad y bondad. Paciencia y benignidad y bondad es fruto para relacionarme con los hermanos. Amor, gozo y paz, fruto de mi vida, fruto de mi estado espiritual. Dios quiere que yo tenga amor, tenga gozo, tenga paz. Eso tiene que ver conmigo. Pero benignidad, bondad, paciencia. ¿Le tiene usted paciencia que tiene al lado? Fe, mansedumbre y templanza son frutos en relación a Dios. Entonces fíjese que cada brazo, hermano, cada brazo tenía nueve ornamentos, cada brazo. Y en el centro eran 12. Y entonces si usted multiplica 6 brazos por 9 son 54. Más los 12 frutos del centro, hermano, hacen un total de 66. Y 66 es el número que tiene que ver con los libros de la Biblia. La Biblia tiene 66 libros. 39, hermano amado, que tienen que ver con el Antiguo Testamento, hermano, más 29, y hacen 66 libros. Quiere decir que lo que van formando en nosotros es el carácter de la palabra. ¿Por qué Dios permite que seamos moldeados? Porque si el oro, hermano, es purificado, pero es puesto solamente en un bulto nada más, no tiene forma. Y tenemos que ser moldeados. Tenemos que ser procesados de esa manera. Ahora se pone a pensar, ahí estaba el artífice. Y es tremendo porque viene, hermano, y dése cuenta usted que él no decide hacerlo de acuerdo a su opinión. Aquí hay algo interesante. ¿Por qué? Porque el ministerio apostólico no tiene que formar de acuerdo al carácter del hombre, sino de acuerdo al carácter de Dios. Por eso a veces nosotros lo que queremos es poner nuestro carácter en la gente. Y queremos que la gente sea como nosotros queremos. Perdón, eso no es así, hermano. Aquí no es de querer formar a la gente de mente a mente, de corazón a corazón, sino que es el trabajo humanitario o humano. Aquí la obra la hace el Espíritu Santo de Dios. Claro, si nadie forma a nadie, formamos a través de la palabra, ¿verdad? Y entonces fíjese usted que tremendo, porque Dios lo que hace es usar nada más al artífice. Pero le dice, así lo vas a hacer. Ni siquiera le dice, lo vas a hacer de acuerdo con lo que tú piensas, sino lo vas a hacer de acuerdo a lo que yo te digo, hermano, y le empieza a dar indicaciones. Habrá una manzana debajo de los 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de los 2 brazos del mismo, otra manzana, y empieza a decir cómo tiene que ser. Él va poniendo desde los 3, pero sabe que él va poniendo los detalles. Es Dios. Dios te va a usar a ti, pero tú no puedes imponer a la gente que haga lo que tú quieres. No puedes. Si el Espíritu Santo, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Sí o no? Pero es la obra del Espíritu Santo. Es la obra que Dios hace. Ahora yo le digo, hermano, si alguien no se deja formar por el Espíritu Santo, ¿quién es usted para querer tomar el gobierno del Espíritu Santo? Si esa persona no quiere cambiar, ¿por qué usted lo quiere cambiar a la fuerza? Si aquí nadie cambia a nadie, aquí es el Espíritu Santo que tiene que hacer la obra. Y nadie es obligado a cambiar.
Todos somos obligados a obedecer la palabra. La Biblia dice, porque cada quien llevará su propia culpa delante de Dios. ¿Sí o no? Eso dice Gálatas. Eso dice Gálatas. Entonces, ¿por qué pretendemos nosotros querer cambiar a la gente de acuerdo a nuestro propio antojo? Cuando no nos ponemos a pensar de que Dios solamente le dice a Moisés, así lo vas a hacer. Es mi obra, es yo trabajando, es permitiendo que el Espíritu de Dios, hermano, mire, por eso yo pienso algo, tenemos que cederle nuestro corazón al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que dejar que Dios haga la obra. Mire, yo termino haciendo una pregunta a los que están aquí casados. ¿Cuántas veces usted quiso cambiar a su marido? ¿O cuántas veces usted quiso cambiar a su mujer? Ni los golpes fueron suficientes. En lugar de eso, hizo una mujer resentida. Hizo de usted una mujer que no le amara. ¿Sí o no? Pero cuando el Espíritu Santo cambia, cuando el Espíritu Santo cambia, todo es diferente. Todo es diferente. Hasta la esposa misma dice, ya no eres la misma persona, eres diferente. Mire, yo sé, hermano, yo sé. Por eso yo le digo algo. Por eso es importante dejarnos formar por Dios. Porque yo sé de pastores que le pegan a sus mujeres, hermano. Y yo sé de pastores que son infieles a sus esposas. Y uno dice, ¿por qué si es pastor? Porque nunca pasó por la escuela de la formación del Espíritu de Dios. No se sometieron al Espíritu Santo. Y han habido casos, fíjense, y el hermano Sergio ha contado esto, que le dicen a las hermanas, ¿y usted por qué nunca dijo nada? Para que no le quitaran el ministerio a mi marido. Preferí mejor sufrir yo. Y como dice aquel corito, sufrir me tocó a mí en esta vida. Entonces pregunto yo, ¿es sobre el Espíritu Santo, sí o no? Tú sabes, Martín, hay hombres que aparentemente son buenos predicadores, pero son malos maridos. Son buenos predicadores, pero son malos padres. Hermano, nadie se va a salvar por ser un buen predicador, papadito. Te salvas por tener fruto. Nadie se va a salvar aquí porque, ¡ala! Pero qué léxico el que tienes para predicar. Sí, pero se mata a la mujer y le pega. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Mire, hermano, nadie se va a salvar porque danse bonito si son rebeldes con sus padres. Entonces, imagínese usted que este es obra del Espíritu Santo, en donde todos los que estamos acá tenemos que decir al Señor, Señor, haz tu obra en mi vida, Padre, y yo te entrego a ti, papito lindo. Híjole, ¿cuántos de la babiberona, de la pacha? Y hay mujeres que quisieran decir, quisieron una buena restregada por dentro, pero no se puede. No se puede, hermano, no se puede, tú lo sabes, no se puede. Es la obra del Espíritu Santo de Dios. Dios cambiando los corazones de la vida. Hermano, mire, si esto fuera solamente por llamado, porque esto no es por llamado, es por entrega. ¿Cierto? Es entrega. Hay pastores que no están entregados al Señor. Hay ministros que no están entregados realmente al Señor. Una vez llegó a predicar un tremendo hombre de Dios. No lo pegamos. Múltiple. Sopla y ora. Hace el llamado. Miles pasan al altar. Y los pastores que lo habían invitado
estaba sentada la esposa de ese evangelista al lado de la pastora anfitriona. Y la pastora anfitriona le dice, hermano, le dice a la esposa del evangelista, le dice: qué privilegio más hermoso de vivir con está ahí. ¿Sabe qué le respondió? Está en el púlpito, no es el tiempo de la casa. Era una mujer frustrada por el ministerio, ni siquiera el ministerio que dentro de uno mismo. Amén. Entreguémonos a Dios. ¿Y cuánto queremos ser pobres? Señor, hoy me has metido dentro del horno. Ni siquiera quisiera despedirme del pastor, que voy rápido, me voy para mi casa. Me digo ahora, no fui yo, fue la palabra. Fue la palabra. Si quieren las cosas que lo hagan, he cumplido diciéndole lo que Dios nos ha dicho. Amén. Y es solamente decirle: Señor, ayúdame, papito lindo. Trabaja las áreas de mi vida, ayúdame. Y hermano, le digo, yo soy el primero que necesita ser pasado dentro de esas refinerías. Porque nada lo que está tan puro. Porque ¿cuál es el llamado? El que está limpio más todavía. Pero la Biblia dice que el que está sucio, ese ya es usted, si usted quiere ensuciarse. Porque hay unos, ¿verdad?, que agarran eso. Pero también dice que el que está sucio, que se ensucia más. Ese es asunto suyo. Pero yo me pongo en el grupo de los que están limpios. Límpiese más todavía. Satanás, que el Señor lo reprenda, porque Satanás ensucia una parte, dice: ya te ensuciaste terminando de enlodar. No, hermano, en el nombre de Jesús, cuando levantes en autoridad y digan no, porque yo ya he sido llamado a ser santo para el Señor. Amén. Acuérdense que la santidad no es nadie, no hay nadie que la pueda calificar, porque los hombres persuadimos, pero a Dios es esto lo que somos. Amén. Entonces yo decía algo bien lindo: perfeccionando la santidad. ¿Y sabe cómo? Con el temor de Dios. El temor de Dios, hermano, es algo tan precioso que Dios ha puesto. Cuando se pierde el temor de Dios, no el temor a Dios, el temor de Dios, se pierde el temor de Dios en el corazón, es un peligro, porque entonces la gente ya no le importa estar haciendo cosas feas, porque ha perdido. Pero cuando hay temor de Dios, la santidad se va perfeccionando por el temor de Dios. Yo quiero pensar que ustedes, de los cristianos, no de templos, sino de los cristianos de estilo de vida. El cristiano del templo solamente vive la santidad dentro del templo, pero allá afuera se desenfrena. Allá afuera ya es otra cosa. El verdadero cristiano es cristiano en su trabajo, en la universidad, en la vida. Él sabe, que tiene un pacto con Dios. ¿Qué hacer? Pedirle a Dios que nos ayude todo. Dejar que cuando el Espíritu Santo de Dios esté rellenando nuestra vida, dejar que ese fuego purifique nuestro corazón. Dios habló por
palabra y habló por profecía. Y por boca de 2 testigos, dice la palabra de Dios. ¿Sabe Dios que yo no le dije nada a la pastora? Pero yo sé que hay un fuego purificador limpiando el oro que va a ser utilizado en el tiempo final para grandes cosas en el mundo. Usted va a ser un candelero que vaya para las naciones. Su lámpara será luz en las tinieblas. La lámpara está siendo perfeccionada. Dios me dio una palabra y me trajo una persona con palabra, pero hay uno que no han manchado sus vestiduras. Si hay que no han manchado sus vestiduras,